Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Óscar Espinosa Villarreal. Fue regente de la Ciudad de México, secretario de Turismo del Gobierno de la República y acaba de publicar un libro que tengo aquí conmigo que se llama Claroscuros del Poder, Reflexiones a la Distancia. Óscar Espinosa tuvo un papel relevante en un momento crucial en la vida política de nuestro país. Él provenía, de hecho, del lado financiero del gobierno. Él había sido director de la Asociación de Casas de Bolsa de nuestro país y posteriormente fue director de Tesorería y Crédito del gobierno mexiquense. Además fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, director general de NAFI, Nacional Financiera, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, secretario de Finanzas del PRI y fue regente de la Ciudad de México, así como secretario de Turismo. Cuando era secretario de Turismo fue acusado por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese entonces por Rosario Robles, por el delito de peculado y desvío de fondos. Fue el inicio de una situación muy complicada hasta que logró obtener de la primera sala penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la exoneración de todos los cargos que se habían hecho en su contra. Actualmente está dando a conocer Claroscuros del Poder, Reflexiones a la Distancia, que publica Miguel Ángel Porrúa. Óscar Espinosa, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Sergio, muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, hay muchas reflexiones aquí que quiero tratar, pero quiero empezar un poco por esta persecución que se registró en contra tuya y que finalmente llevó a la exoneración, pero después de una situación muy complicada que duró mucho tiempo. Y empiezas tu libro con una conversación con Manuel Camacho Solís en que te dice que te van a matar. Cuéntanos de esto. Bueno, mira, esto fue en un desayuno que tuvimos él y yo. En aquel entonces el presidente Zedillo pues no tenía una muy buena relación con él. Recordarás todos los antecedentes. Lo recordaré. Complicada esa cuestión. Me acuerdo que él quería ser presidente de la República, candidato del PRI. Primero la nominación fue para Colosio, después fue para Zedillo. En ninguno de los casos estuvo satisfecho con esa decisión y ciertamente con Zedillo tenía un problema muy fuerte, pero tengo entendido además que fuiste compañero de escuela de él. Sí, bueno, en realidad más de su hermano menor, de Rafael. Rafael, que fue subsecretario de Salud. Que fue subsecretario de Salud y que todavía es un querido amigo mío. Íbamos muy seguido a su casa, ahí jugábamos pocarito, me acuerdo, los amigos con Tanis, así le decíamos a Rafa, y bueno, pues había una relación personal. A Manuel lo veíamos todas esas veces que íbamos, además de que mi papá conocía también bien a su papá, de manera que habiendo una relación buena y pues con la responsabilidad de gobernar la ciudad y conscientes de que Manuel la conocía muy bien, yo convencí al presidente de tener una reunión con Manuel como uno de mis antecesores. O sea, le informaste al presidente de esta reunión. De hecho le pedí autorización porque el asunto estaba grave. En aquel entonces había una resistencia a la relación con él, pero a mí me parecía importante y la tuve. Lo invité a desayunar a la casa. Después, por cierto, de haber ido a ver a Uruchurtu, que fue la primera cita que tuve ya estando en la ciudad, pues platiqué con los ex regentes y Manuel era uno de ellos. Entonces hablé con él y bueno, efectivamente dentro de la conversación en algún momento me dijo: van a matarte o te van a meter a la cárcel, que eso viene después más adelante en el libro, ya la segunda parte de la frase, ¿no? Y bueno, lo que él decía era que estábamos descomponiendo muchas cosas que operaban. Tú leerás en el prólogo, Sergio, algo que tiene que ver con esto que acaba de pasar con la profesora. El Bester Gordillo, con las mafias de poder. Mira, yo hablo del México feudal, con los feudos. Es el término que usas. Sí. Es el término que uso y que me ha servido mucho para describir lo que pasa en México. Se repartió el país en feudos y estos feudos, bueno, pues han impedido muchas cosas. Han impedido una buena educación, han impedido una explotación más eficiente del petróleo, han impedido muchas cosas. Y bueno, los monopolios han impedido la competencia y una mejor condición para los mexicanos. Y yo estaba precisamente rompiendo uno de esos feudos con Ruta 100, que recordarás fue un feudo también que se construyó. Y en la ciudad se construyeron muchos. Entonces yo le dije, nosotros vamos a tratar de desmantelar este tipo de organizaciones. Y entonces me dijo, pues te van a matar o te van a meter a la cárcel. Era una especie de cártel, un monopolio privado en realidad, pero que vivía al amparo de una concesión pública. De una concesión pública y de los recursos que recibía. Al tipo de cambio de aquel entonces, Ruta 100 recibía $300 millones al año.
y de los cuales no invertía más que el 1%. Entonces, bueno, y además tú recordarás que surgió ahí una implicación de ese organismo y de sus personas en aquellos líos del ejército zapatista. Estaba haciendo cosas que realmente no tenían nada que ver con una empresa de transporte, además de que estaba quebrada, que fue la razón, digamos, jurídica para operar contra ella. Para cerrarla. Esta fue una de muchas decisiones, me imagino que como regente de la Ciudad de México. Además, sé que tú promoviste la idea de que había que democratizar la Ciudad de México. Sí, cómo no. Mira, Luis Donaldo estaba convencido de eso, Ernesto Zedillo estaba convencido de eso, yo estaba convencido de eso. Y desde que Luis Donaldo tomó el compromiso, cuando yo ni me imaginaba que iba a llegar a la ciudad, a mí me pareció que era muy oportuno, muy pertinente. El país tenía que avanzar democráticamente y el símbolo más claro del retraso, del rezago democrático, pues era la ciudad. Era la última capital del mundo, digamos, de relativo tamaño, que no se había democratizado, la Ciudad de México. De manera que desde un principio sí llegamos con esa idea y bueno, hicimos la reforma. Se habían intentado ciertas reformas, pero siempre todo el mundo se la dejaba al que viene después, ¿no? Claro. Y Ahora, nosotros decidimos tú hacerlo. entregaste las llaves de la ciudad, por decirlo de alguna forma, a un sucesor electo democráticamente, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Al ingeniero Cárdenas, efectivamente. Después vienen todas estas acusaciones y además, pues una cobertura de medios impresionantemente negativa. Recuerdo haber visto alguna vez, pues una parte de estas acusaciones y eran pues artículos y artículos y artículos en que se te acusaba de peculado, se te acusaba de corrupción y después vino de hecho ya la acusación formal. Cuéntanos, al final sabemos que fuiste exonerado, pero ya sabes cómo son las cosas, lanzas una acusación y algo siempre queda. Cuéntanos de esta acusación. Un amigo nuestro decía que difamar es como poner un montón de plumas frente a un ventilador y luego querer recogerlas todas. Muchas se van a quedar por ahí y se van a quedar en la mente de las personas. Y especialmente cuando enderezas una campaña mediática tan fuerte como la que me tocó vivir a mí, y cuando además por las circunstancias pues no se da la posibilidad de defenderse como uno quisiera. ¿Por qué no te podías defender? Primero porque no te daba la oportunidad la autoridad. Yo nunca tuve oportunidad de declarar, por ejemplo, en la Procuraduría de Justicia del DF, una observación que hizo la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Mi juicio no iba a mi declaración, ninguna declaración mía, Sergio. Es increíble, pero las cosas pasan. Tú recordarás, porque tú viviste también un episodio por ahí de cómo se aplicaba la justicia en aquel entonces, y Ricardo Salín y otras personas de aquí la vivieron también. Con Samuel del Villar como procurador del Distrito Federal. En paz descanse, lo debo decir, porque él ya no está entre nosotros. Pero bueno, en aquel entonces la justicia vivió momentos, pues a mí me parecen muy amargos, muy tristes. O sea, tú nunca tuviste oportunidad ni siquiera de declarar a tu favor, nunca. A pesar de que así lo establece la Constitución. Exactamente. Para poder, el juez que decretó el auto de formal prisión no pudo ver en el expediente una sola declaración mía. De manera que, bueno, pues fue fácil. Y como dicen ahora, ¿a quién se le niega un auto de formal prisión? ¿No? Bueno, eso dicen que eso y un vaso de agua no se le niega a ningún procurador. Bueno, pues este no lo negó y lo otorgó. Pero se te acusó de peculado, de tomar dinero del erario para propósitos, me imagino, personales. ¿Qué pasó en realidad? ¿Eran 420 millones de pesos? La acusación era... Es un delito curioso, Sergio. Por ejemplo, en los Estados Unidos no existe ese delito. El delito, la gente interpreta, se llevó 420 millones. No, la acusación no es esa. No. La acusación, el peculado consiste en haber destinado a un fin diferente de los fines para los cuales estaba presupuestado un cierto monto. O sea, no el que te lo llevaras, no te acusaron de llevarte el dinero. No era un fraude, por ejemplo. ¿En qué se usó ese dinero, esos 420 millones? Se usó en muchas cosas de índole político, en muchas cosas de índole de ceremonial, de gastos de ceremonial social. Era una cuenta de comunicación, si no mal recuerdo. Era una cuenta de ceremonial social, se llamaba. Es una cuenta que existió además siempre antes y después de mí, esa misma, con los mismos gastos, esos mismos que yo hice. Se siguen haciendo ahora, ¿no? Se siguen haciendo ahora, quizá en otra cuenta, pero se siguen haciendo. Si va el jefe de gobierno, si va el presidente, el gobierno tiene que tener gastos para... O si recibes a una manifestación enorme de gente y tienes que atender enfermos de la manifestación, o tienes que regresarlos a su lugar de origen. Eso es una serie de gastos que tienen que ver con el gobierno. ¿Es verdad que ese dinero se usaba también para comprar a quienes llegaban a manifestarse?
Bueno, el dinero, fíjate, el dinero gastado en la administración anterior a la mía fue 4 veces el tamaño del mío, digamos. Por la misma cuenta. Por la misma cuenta. Pero no se acusó a él porque él era Manuel Camacho. Sí, no, yo no lo perseguí por eso, porque bueno, me parecía que los gastos esos eran unos gastos que tenían que ver con el proceso de gobernar. Y porque no lo estaba yo persiguiendo y porque no quería ganar unas elecciones metiendo a la cárcel al exregente, me explico. Vamos, los motivos fueron muy diferentes, pero no tenían que haberlo hecho conmigo, como después no lo han hecho con ninguno de los que me han sucedido, porque son gastos normales del gobierno. Y el gasto se sigue haciendo, el gobierno del Distrito Federal sigue teniendo esa partida. Mira, esa partida en concreto no lo sé. A lo mejor se llama de forma diferente. Se ha de llamar de manera distinta, quizá por congruencia con lo que ellos acusaron, y quizás se ha de manejar de manera diferente, porque eso era más bien lo que acusaban. Aquí hay una cosa muy importante que me estás diciendo, porque no corresponde a lo que vimos en la cobertura mediática. Nunca se te acusó de quedarte con ese dinero. No, nunca. Simplemente que se destinaba a propósitos diferentes de aquellos para los cuales había sido presupuestado. ¿Recuerdas? ¿Nos puedes dar algún ejemplo de en qué se usó ese dinero? Por ejemplo, te decía, para la ceremonial de visitas de jefes de Estado. Para gastos emergentes que tenían que ver con la movilización grande de personas, para gastos relacionados con desastres. ¿Por qué supusieron civiles. Entonces que había un peculado si se estaba gastando? Porque la forma en la que se manejaba la cuenta, decían ellos que no era una forma que procediera y que fuera igual a cómo se manejaban el resto de las cuentas, lo cual era cierto, porque así se manejaba esta cuenta. Era una cuenta que tenía que tener una gran agilidad, el oficial mayor autorizaba los gastos, él retiraba los recursos y disponía con la estructura del Estado. Debo decirte algo que es muy interesante, que es quizá el fondo de este tema. Los recibos, todos los comprobantes, que después el que fue el oficial mayor que recibió declararía en el periódico que él recibió los comprobantes, desaparecieron. Cosa que el oficial mayor era Jesús González Schmal. González Schmal, y dejó de serlo muy pronto, recordarás, con aquel lío de los aviadores. Y sí firmó de recibido. Sí. Yo recuerdo en algún momento que dijo, es que yo firmé un acta de recepción, pero yo no sabía lo que me estaban entregando. Así es, y luego ya en el juicio, el juez lo citó y ahí declaró, sí, yo recibí los comprobantes de parte de Manuel Merino. Mismos que desaparecieron. Como creo que desapareció también, eso habría que checarlo, sería muy interesante, toda la documentación que yo le entregué al ingeniero Cárdenas en la comisión de transición que se hizo. Ha habido problemas con esa documentación. De hecho, el juez en algún momento le quisieron presentar unos comprobantes, como no tenían, según ellos, los originales, quisieron inventar unos y fueron reprendidos por el juez. En fin, una serie ahí de cosas raras para la acusación. Mientras probabas tu inocencia, pasaron mucho tiempo, muchos problemas, y para empezar no tenías, yo recuerdo esos momentos, estuvimos en contacto en algunos momentos, no tenías mucho dinero para tu defensa. No, Sergio, y bueno, pues la verdad es que tuve, yo creo que el mejor abogado de México, a riesgo de quedar mal con todos los demás. ¿Quién fue tu abogado? Que fue Alonso Aguilar Sincer, y que bueno, fue muy comprensivo de esa situación en todo momento. ¿No tenías recursos para solidario. Pagar? Tuve pocos, no tuve los que seguramente un abogado de esa calidad y todo hubiera cobrado bueno, tenía unos cuadros. ¿Fue una persecución política? Mira, fue una persecución que se inició, yo creo, con propósitos políticos. Las elecciones venían pronto, Santiago Krill se estaba despegando mucho. Hay quien dice que si la campaña hubiera durado 2 o 3 semanas, Santiago gana. Y ellos recurrieron, la campaña del 2000, sí. Y ellos recurrieron a este golpe publicitario muy efectivo, además. ¿Es una forma de demostrar la corrupción del PRI? Es una forma de demostrar su compromiso contra la corrupción, que bueno, después vimos que no era tanto, ¿no? Oye, perdona que te lo diga, pero ahora Rosario Robles, que era la jefa de gobierno que se quedó en ese puesto, ahora es secretaria de Estado con un gobierno priista. Sí, bueno. ¿Vueltas que da la vida? Los claroscuros del poder, los claroscuros del porque poder. También los oscuros que le tocaron a ella vivir, ¿no? Yo sí. Creo... ella fue objeto de una persecución también muy fuerte. Claro, y me dicen a mí, oye, este libro es dedicado. No tiene dedicatoria para nadie. A ella le tocó vivir. ¿Por qué escribiste Claroscuros del Poder? Porque sí tenía la intención de platicar a la distancia todo lo que había sucedido desde mi punto de vista y con los elementos que yo tenía. Cuando estás en medio de ese problema, Sergio, no tienes oportunidad de hacer ningún análisis. Yo digo que estás en medio de una ola que te está revolcando, no sabes ni dónde te estás pegando, ni nadie va a oír lo que digas. Ahora sí, ya pasó el tiempo,
las cosas pusieron a cada uno en su lugar, han pasado muchos años, hemos visto muchas cosas que no veíamos en aquel entonces. Quien era el presidente, la gente dice, pero ¿por qué entonces la Corte Federal no te apoyó en todo el proceso? Te hubieran dado el amparo luego, como estaba previsto. Bueno, después vimos que el entonces presidente de la Corte resultó ser pues el principal asesor jurídico de Andrés Manuel López Obrador. Después vimos que la jueza a la que le turnaron mi caso para el amparo contra el desafuero era una jueza que tenía relaciones pues muy cercanas con el propio presidente de la Corte, lo cual pues, fue en esa público. Época, si no mal recuerdo, la asignación de los casos no era aleatoria, sino que se asignaba a ciertos jueces, sí, ¿no? Increíble. Eran los jueces de consigna, ¿no? Exacto, que por fortuna se volvió a corregir ya en la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México pasaron cosas como que tú podías volverte indiciado acudiendo a una audiencia como testigo. Sí, bueno. ¿Lo recordarás? Así es, bueno, a mí me citaron a declarar para revelar fuentes de mi trabajo periodístico y yo me negué públicamente. Exacto. En aquella época. Y entonces tú en ese momento podían señalar como un indiciado. Me avisaron en ese momento que yo podía ser encarcelado y les dije, pues sí. Ahí verán. Pues encarcelen. Pues así era, ¿no? Bueno, sí. Entonces la distancia te da esa perspectiva. Mira, yo pienso, por ejemplo, hablando de Rosario, que tú la comentabas, le tocó jugar un papel político. Le tocó, mi asunto fue, yo creo, un asunto político. Bueno, a ella le tocó instrumentarlo, luego le tocó padecer que lo instrumentaran en contra de ella y hoy está nuevamente en el poder y seguramente las experiencias vividas pues habrán de servirle mucho. Hay quien dice que el presidente Ernesto Zedillo se desentendió de tu caso, que no te ayudó. Sí, así es. Bueno, mira, yo no diría que no me ayudó porque en un principio, bueno, primero me nombró secretario de Turismo y yo creo que él dijo, bueno, pues este hombre es un hombre que merece toda mi confianza, se diga lo que se diga, porque ya habían procedido contra mí. Todavía no procedían contra mi oficial mayor, pero ya la persecución había empezado de alguna forma. Sí. Ya bueno, en los medios, bueno. Bueno, tú recordarás cuando tomó posesión el jefe de gobierno y a los 100 días que pues no había habido los resultados que él había prometido, pues tuvo que salir con estas cosas, ¿no? Hablaba él de una organización criminal en el gobierno de la ciudad, es así, textualmente, entonces bueno, sí se había empezado. Pero el presidente me nombró el día que salí, ese mismo día me invitó a ser secretario de Turismo, cosa que después resultó ser contraproducente, Sergio. ¿Por qué? Porque no me permitía defenderme. Claro. Mira, nosotros hicimos... En los medios, me acuerdo que alguna vez te pregunté, bueno, ¿y por qué no respondes toda esta pila de artículos? Pues porque cuidaba yo la relación entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Nosotros decidimos hacer la reforma política en medio del gobierno de Zedillo para poder administrar lo que fuera a suceder. ¿No sabías qué iba a pasar, Sergio, con un jefe de gobierno de oposición al gobierno federal, con tantas cuentas de tantos años, que el gobierno federal no pagaba el predial al DF, que el DF no le pagaba al gobierno federal los impuestos, ni el seguro social, ni cosas de ese tipo? O sea, eso porque era la misma cosa. Entonces, no sabíamos qué iba a pasar, de manera que el presidente, me parece a mí muy atinadamente, decidió hacer la reforma en la mitad de su gobierno, para poder administrarla, para poder conducirla bien a esta nueva relación. Bueno, en ese sentido era importantísimo que no nos peleáramos con el gobierno de la ciudad. Entonces yo tuve que guardar silencio, tuve que mostrar hasta que de plano dije ya se acabó, pero ya había avanzado mucho. ¿Por qué te fuiste del país? ¿Por qué te fuiste a Nicaragua, si no mal recuerdo? Porque la idea realmente era, originalmente fui a Canadá. Ajá. Ahí viene descrito en el libro todo el periplo. Cuando me fui no había una orden de aprehensión, me fui un fin de semana como cualquiera otro y el lunes desde donde estaba presenté mi renuncia o mi solicitud de licencia, que después se convirtió en una renuncia. Lo hice porque quería enfrentar el juicio con un amparo. Lo hice porque quería enfrentar el juicio en libertad. Sabía que no hacerlo en libertad implicaba prácticamente perderlo, ¿no? Bueno, hubieras estado castigado en la cárcel no sé cuántos años. Bueno, 6 años. Sí, 6 años para que te hubieran exonerado al final. Bueno, finalmente la Corte dijo, olvídate de todo. Hay una cosa que es importantísima y que te demuestra por qué razón fue una persecución. Ellos originalmente lo llevaron el tema a los tribunales del Distrito Federal. La Corte lo primero que dijo es ni siquiera debieron juzgarlo en los tribunales del Distrito Federal porque era un funcionario federal. Así es. En ese entonces el regente de la Ciudad de México era un funcionario federal. Exactamente, era yo miembro del gabinete presidencial y como tal pues tenía Pero le tenían más confianza a las Cortes de la Ciudad de México. No, obviamente, mi Sergio, sí, claro.
¿Cuáles son las lecciones? Bueno, y final, pues espérame, te vas del país y dices porque quería yo buscar un amparo. ¿Es más fácil buscar el amparo fuera? ¿O el problema es que cuando hay una extradición ya no se te puede juzgar más que por los cargos en que se te extraditan? Bueno, eso fue la razón de sustraerme mientras obtenía el amparo, fue por enfrentar el juicio en libertad. Eso es. Para mí ir a prisión, a una prisión del DF, era muy peligroso, Sergio, precisamente por lo que hablamos al principio. Yo procedí contra mucha gente, hice muchas cosas, esa gente estaba en la cárcel. ¿Te van a matar? Bueno, pues sí, ahí sí ¿O quizás te van a encarcelar? es muy probable que ahí sí me hubieran matado. O te van a encarcelar y vete tú a saber adentro de una cárcel del DF con ese ambiente que hubiera pasado. No lo quería, simplemente dije voy como, y si resulto culpable me voy a donde tenga que irme, pero no antes, ¿no? Ese es un asunto. ¿De Canadá fuiste ya a Nicaragua? De Canadá fui a Nicaragua para buscar la extradición. Ahí realmente sí fue por esto. Con este argumento de que si te extraditan entonces ya no te pueden presentar nuevos cargos, porque Exacto. También es muy común que te presenten un cargo y si no funciona es otro y otro y otro y otro y te pasas todo el sexenio peleando. Lo que yo supe estando allá es que ya estaban armándose 2 nuevos casos. Uno relacionado con la muerte de un magistrado que tú recordarás, Abraham Polo Usganga, queriendo armar algo para hacerme a mí el autor intelectual. Y otro, un caso de cuando cerramos las cuentas del gobierno federal con el gobierno de la ciudad, Javier Beristain, en aquel entonces también en paz descanse, él hizo toda la negociación y bueno, cerramos 2.500 millones de pesos que nos debían ellos o les debíamos nosotros de la ciudad con el gobierno federal. Bueno, se estaba queriendo armar una acusación diciendo que esos 2.500 millones de pesos también habían sido malversados y también habían sido en detrimento del patrimonio de la ciudad, entregados indebidamente al gobierno federal. Entonces ya se estaban armando esos casos porque el primero tarde o temprano iba a caer, Sergio. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían y cualquier buen abogado lo sabía. Lo que pasa es que fue un proceso en donde mi abogado enfrentó a todo el Estado en su contra. Pero la realidad es que tarde o temprano lo íbamos a ganar, por la misma razón de que ni siquiera había competencia de los tribunales y porque se habían perdido los documentos y porque no me habían dado oportunidad de declarar. En fin, había habido muchas violaciones al proceso. Yo creo que la gente no se acuerda que pues fuiste tú, fundamentalmente el arquitecto de la reforma electoral de la Ciudad de México, el presidente Zedillo, por supuesto, me imagino que el secretario de Gobernación debe haber participado, mucha gente, pero tú fuiste el que pues finalmente abriste la Ciudad de México a un sistema democrático y sin embargo por ahí dicen algunos periodistas que por eso pagaste, que mordieron la mano que les quitó el bozal. ¿Lo ves así? Bueno, mira, en cierto modo sí. Sí es cierto que la reforma, no todos los priistas estaban de acuerdo. Pero yo me acuerdo que había una enorme resistencia bueno, de no haber sido por decirlo más claramente, por la concentración de poder que había en ese entonces, por el poder del presidente, por el poder que eso te daba a ti. Yo creo que esa reforma no pasa. Había una enorme resistencia. Todo el mundo sabía, los priistas sabían que la Ciudad de México era perredista. Claro. Pero además te voy a decir una cosa, no es un fenómeno aislado. No recuerdo cuántas, pero me atrevo a asegurar que el 90% de las ciudades capitales que se democratizaron, en el momento de democratizarse, las ganó la oposición. Las ciudades capitales son más complejas, son más liberales, tienen mucho más comunicación, son más politizadas. Entonces, bueno, pues aquí claro, se sabía en ese momento. ¿Tú lo sabías? Y sí, claro, las encuestas nos decían. Lo que pasa es que las encuestas nos decían, ahí verás la anécdota de Carlos Castillo Peraza, que el que iba a ganar era el PAN. Eso durante mucho tiempo. A mí Carlos me invitó a cenar y me dijo, nos vamos a tomar tú y yo una botellita. Carlos Castillo, a quien yo aprecié muchísimo, un hombre muy brillante, resultó que era terrible en campaña. Sí, querido amigo mío también, sí. Querido amigo, respetadísimo. Filósofo, inteligente. Un hombre realmente muy inteligente, muy conocido, muy culto. Y un gran líder, o sea, él hizo realmente cambios en su partido, ganó posiciones por primera vez muy importantes. Y cuando a mí me lo dijo, le dije, mira Carlos, no sé si vamos a hacer de un gran líder un mal candidato. Y me dijo, necesitaría yo ser muy tonto, Oscar, para perder cuando traigo el 40% de preferencias. Pero es cierto, sumadas las preferencias en ese entonces por Carlos, o por el PAN, más bien por el PAN, y sumadas las del PRD, perdíamos nosotros. Eso sí era cierto. Sí. Y bueno, pues efectivamente, aún con ese riesgo lo hicimos, pero hoy por hoy hay ciertos priistas que dicen, bueno, ya ves por qué no había que hacerlo, ¿no? Y otros dicen, la perdimos para siempre, ya ves ahora cómo ganó Miguel Ángel Mancera las elecciones. Bueno, es ¿no? impresionante, sí. Realmente Pero sí. Fíjate una cosa, Miguel Ángel Mancera ha sido un jefe de gobierno que por lo menos en este inicio no ha tenido ningún problema en
convivir, negociar Claro y que no. trabajar con el gobierno federal. Claro, así tenía que llegar a ser tarde o temprano. Pero además te voy a decir una cosa, la gobernabilidad de la Ciudad de México pasaba por la democracia. Obviamente, hombre, ya la gente no estaba dispuesta a aceptar una imposición. ¿Por qué lo tenían que aceptar? Porque iba a ser la única entidad que no fuera Claro, democrática, entonces ¿no? era muy difícil gobernar. Y si yo quería hacer unos estacionamientos subterráneos, tenía planes de hacer 30 y pude hacer 3 y me bloqueaban los otros. Y quería convertir cada paradero de autobuses en unos verdaderos oasis urbanos en vez de los cochineros. Y no, porque se iba a privatizar y entonces no tenía ninguna fuerza para ciertas decisiones que obviamente el gobernador electo tiene. Y eso es indudable, yo creo que es una gran cosa. Y Miguel Ángel Mancera, mis respetos, lo está ejerciendo como tiene que hacerlo, en conciliación con el gobierno federal. ¿Qué sentiste cuando finalmente se determinó, además hasta la Suprema Corte, porque tuvo que llegar hasta la última instancia, que los cargos en contra de Óscar Espinosa Villarreal no estaban fundados y quedaba Óscar Espinosa Villarreal exonerado de todas las acusaciones? Pues mira, sentí un gran descanso. Sentí, Sergio, que finalmente habíamos arribado a donde habíamos pensado que íbamos a arribar, pero mucho tiempo antes. Ya habían pasado 6 años enormemente desgastantes, también muy aleccionadores, espiritualmente, personalmente, íntimamente, familiarmente. Viví una lección que no se me va a olvidar nunca. Aprendí a distinguir entre lo prescindible y lo imprescindible, cosa que cuando estás en el poder no puedes hacer. Es cierto, y bueno, yo debo reconocer que tu esposa hizo un esfuerzo. Bueno, mi gorda es maravillosa, realmente fue, si hay alguien aquí que haya vivido la peor parte de la mejor manera, fue ella. Ella, bueno, fue un factor fundamental para que este asunto se resolviera, ya olvídate judicialmente, en la parte más importante que es personalmente, el lado humano de la tragedia, ¿no? Y sí, sentí un gran descanso. Yo creo, tengo que reconocer que fui ingenuo y quizá alguna vez Cedillo me dijo, te pasaste de ingenuo al entregar la ciudad de la manera en la que lo hiciste y al no haber tomado algunas medidas, quizá. Pero bueno, ya. ¿Pero qué medidas podías tomar? Por ejemplo, dejar muy claramente asentado en el Estatuto de Gobierno de la ciudad que era una entidad federal y en consecuencia cualquier asunto que prevaleciera tenía que ser visto con el ente federal. Pero nunca se me ocurrió. Con Cuauhtémoc Cárdenas, con la forma que cuidamos las campañas de todo mundo para que no hubiera tropezones o metidas de pie, etcétera. Pues no pensé, si fui ingenuo. ¿Alguna vez has sentido otra vez el gusanillo de regresar a la política? Sé que te has dedicado ahora a la consultoría política económica, pero ¿alguna vez te ha picado otra vez el gusanillo? Yo digo por ahí, Sergio, en el libro, que yo no dejé la política, sino que la política me dejó a mí. Y eso pues es más difícil. Pero en buena hora quizá. Lo que sí es un hecho, y hay un virus yo creo que ha inoculado en el fondo de cada uno de nosotros que estuvimos o estamos en la política, porque los temas políticos me siguen interesando. Pero además fue tan fuerte la campaña de difamación en contra tuya, todos los días había pues decenas de artículos en los periódicos, en notas, comentarios de radio, en fin, por todos lados. Así es. Pues que mucha gente, independientemente de la decisión de la Corte, pues se le quedó claro, la idea de que obvio. el señor se robó dinero. Exacto. Ese es un hecho. Acuérdate, además, toda la parte anterior, los aguinaldos millonarios, ¿no? Era el regente que se daba aguinaldos millonarios. Mucha gente seguramente piensa que eso es cierto y no, eran los bonos que se les daban a los funcionarios federales a todos por igual, en el gobierno de Cedillo y en el de Salinas y seguramente ahora. En todos los anteriores. En todos yo no sé si anteriores. sigan existiendo, pero antes eran la norma. Así, y no era un aguinaldo millonario que yo me decretaba para servirme del erario, ¿no? Como lo planteaban en aquel entonces los opositores, pero obviamente queda esa impresión, Sergio. Sin embargo, mira, yo creo que también el tiempo ayuda. Claro. ¿Dónde están los millones de dólares que andaban afuera? Yo veo que ahora cuando esto sale, pues salen demostrados y salen los yates y salen las cosas. Pues cuando vemos que se detiene a alguien, realmente se comprueban transacciones y tantos miles de millones de pesos. No fue el caso contigo. En mi caso jamás apareció nada de lo que se dijo y hubo comunicadores a los que respeto mucho, que llegaron a irse con la finta de que, bueno, había dinero en Gran Caimán y bueno, la gente estaba encantada de escuchar esto y de confirmar que efectivamente pues se había acabado con un ladrón, ¿no? Sí valió la pena después de todos estos años plasmarlo
plasmar toda esta historia en un libro. Sí, sí. Que además se deja leer bien, ¿eh? Es ¿Sí? Como sabrosa como novela. Ahí va, ¿no? Sí, yo creo que sí, tuve mucho tiempo para escribirlo, Sergio, y me gusta escribir además, me gusta mucho la poesía, pero además me gusta la novela. Tomé cursos de escritura creativa, tomé cursos de novela, de ensayo, de cuento, hice una maestría en finanzas por internet también, o sea que traté de aprovechar el tiempo. ¿Te arrepientes de haber sido regente de la Ciudad de México? No, nunca, Sergio, al contrario. Es como si eres un piloto de aviones y de repente manejas un jumbo, ¿no? O sea, es la gran experiencia. No me arrepiento. Me arrepiento quizá de haber sido ingenuo, de no haber tomado otras medidas. Pero de haber sido regente es la gran oportunidad de mi vida. El puesto más completo en la administración pública. No el más gratificante que tuve fue ser presidente de la Fundación UNAM. Pero en el gobierno de la ciudad, por favor, la experiencia aquella de política y administración tan grande fue maravillosa. ¿Y los enfrentamientos con el México feudal, el México de feudos? Bueno, claro. Es que yo creo que eso pudo hacer en una medida pequeña, es lo que hoy estamos viendo que el presidente empezó a hacer, y para bien de México, Sergio. Yo creo que la modernidad pasa por terminar con eso. Óscar Espinosa Villarreal, gracias por esta conversación. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Sergio, como siempre. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.